¿Lista, Diana? Viendo a los demás, a Rodrigo, a Giselle, a Karen. Recuerden que después de su presentación prendan su cámara y se preparen para las preguntas de sus compañeros. De igual manera, ya me llegaron todas sus presentaciones. Únicamente creo que hay una presentación que fue como la semana pasada, ¿no? Que es así como pausada, pero está bien, ¿no? Vamos a esperar ahorita que se integre su compañera Diana. ¿Lista, Diana? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con las presentaciones. Hoy veremos 4 temas más: factor de crecimiento, hormonas, enzimas y productos derivados de la sangre. Sus compañeros ya están conectados. Les recuerdo que pues esta presentación, para los que hacen falta, ¿no? Tiene un valor de 30 puntos. La presentación oral también tiene algunos puntos por ahí. Así que a los que les hace falta por seguir trabajando en su presentación, recuerden que es importante, ¿no? Tener la fluidez y tener también los elementos que se mencionaron. Ahora bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la presentación de Diana, que nos va a hablar acerca de los factores de crecimiento. Recuerden que es importante que ustedes también presten atención para poder entablar un diálogo a la finalización de cada presentación. Entonces, te cedo los micrófonos, Diana. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Diana Argáez y hoy les voy a hablar sobre los biofármacos que tienen el principio activo de los factores de crecimiento. Primero que nada, ¿qué son los factores de crecimiento? En su mayoría son polipéptidos encargados de promover en las células eucariotas su crecimiento, su proliferación y su diferenciación hacia otras células. Estas son producidas por más de un tipo de célula, puesto que muchas células necesitan crecer y proliferarse, pues se da en muchas células. Muestran efectos endocrinos, paracrinos o autocrinos en las células diana al interactuar con sus receptores. Esto quiere decir que pueden tener efectos internamente en la célula con respecto a las células vecinas o se pueden afectar a sí mismas. También se dice que la renovación y diferenciación que se dan en las células es dependiente del tipo de factor que se está utilizando y la concentración en la que se utiliza. También se tiene el dato de que existen pocos receptores en las células, que son menos de 500. La idea de investigar los factores de crecimiento y de investigarlos y utilizarlos para la elaboración de biofármacos surge de las preguntas de la hematopoiesis, la cual es la proliferación y diferenciación de células madre hacia células de plaqueta y sanguíneas de glóbulos rojos. La primera pregunta que se hacen es ¿cómo se mantiene el equilibrio correcto entre la autorrenovación y la diferenciación de las células madre? Esto se dice porque una parte de las células madre se va a ir para la diferenciación, pero la otra se tiene que ir proliferando, se tiene que ir continuamente dividiendo para que en un futuro se puedan seguir renovando esas células sanguíneas cuando las células ya envejezcan. Pero ¿cómo se mantiene ese equilibrio sin que se queden pocas cantidades de células madre? Es por eso que surge esa pregunta. ¿Y existen fuerzas que regulan el proceso de diferenciación? Pues ahora lo sabemos que sí, como son los factores de crecimiento, que estos son son compuestos que regulan el proceso de diferenciación de las células. Uno de los factores de crecimiento que hay, de entre tantos, son las interleucinas, como la IL-3, las cuales influyen en la hematopoiesis
e estimulan la diferenciación hacia células CFU-YEM y hacia las células precursoras de basófilos, eosinófilos y plaquetas, sintetizando, más que nada, hacen la diferenciación hacia células precursoras que van a dar hacia otras células. Factor estimulante de colonias de granulocitos. Son los que promueven la diferenciación de neutrófilos y sus células precursoras, activan neutrófilos maduros, promueven la proliferación y migración de las células endoteliales. Es transmembranal y se puede encontrar en neutrófilos, plaquetas, endotelios y mieloides, son las células de la médula ósea. Factor estimulante de colonias de macrófagos. Como se puede ver en la imagen, estos son polipéptidos que está formado por dos dímeros iguales, entonces se conoce como homodímero. Estas pueden existir en la superficie de la célula o pueden ser liberadas de esta. También otro que hay son los factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos, los cuales promueven la diferenciación y proliferación de progenitoras de neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, eritrocitos, entre otros. Y activan las células hematopoyéticas maduras, es decir, mejoran su proliferación, su diferenciación. Otra es la eritropoyectina, la cual también se le conoce como EPO, que es la principal responsable de estimular y regular las eritropoyesis en mamíferos, es decir, la diferenciación hacia células sanguíneas, hacia los glóbulos rojos. Esto lo que hace es aumentar los niveles de diferenciación hacia las células sanguíneas, hacia los glóbulos rojos, para subir los niveles de estos. Por eso mismo se ha utilizado este factor de crecimiento para los tratamientos tratamientos de anemia y para mejorar la salud de personas enfermas con SIDA o con cáncer, puesto que en el caso de los del cáncer, al someterse a las quimioterapias se les bajan los niveles de glóbulos rojos. Entonces se han hecho investigaciones donde la eritropoyectina se ha utilizado y se han elevado estos niveles de glóbulos rojos, mejorando así la salud de los pacientes. Esta es una hormona endocrina. La siguiente que les voy a hablar es la trombopoyectina, también conocida como TPO. La TPO humana es una glicoproteína de 332 aminoácidos, con 6 sitios de glicosilación, y es la principal reguladora fisiológica de la producción de plaquetas. Siguientes son las similares a la insulina. Estas son las IGF-1 y 2, las cuales son muy parecidas a la proinsulina. Por esto mismo, son útiles para mejorar la captación de la glucosa hacia los órganos y para la disminución de glucosa libre. La mayoría de estos se sintetizan en el hígado. Estos también promueven la progresión del ciclo celular de la mayoría de las células, el crecimiento y la diferenciación de células fetales, organogénesis y del tejido neuronal. Y también promueven el crecimiento del cuerpo, ya sea el caso longitudinal o con respecto a la robustez. También promueven un mejor funcionamiento del tejido reproductivo masculino y femenino. También se dice que tiene una característica de contribuir a un descontrolado crecimiento celular, que es una característica propia de las células cancerosas. Las siguientes son las EGF, o también conocidas como factores de crecimiento epiteliales, los cuales son péptidos no glicolizados y que fomentan el proceso de curación. Estos son los factores crecientes derivados de plaquetas, lo cual quiere decir que son sintetizados por las plaquetas. Estos son importantes para también el proceso de curación de heridas, puesto que su trabajo es liberarse en las heridas y atraer a las células responsables de la reparación de tejidos, como las epiteliales.
Las siguientes son los factores de crecimiento de fibroblastos, los cuales en esta familia la mayoría tienen un núcleo central de 140 aminoácidos. Estos, los penúltimos, son los de los que voy a hablar. Es el factor de crecimiento transformantes, los cuales pueden ser de dos tipos, alfa o beta. Estos son fabricados por muchos tipos de células tumorales, para las cuales puede actuar como factor de crecimiento autocrino. También son útiles para transformar los factores de crecimiento y dejarlos en una forma activa si es necesario. Los últimos de los que les hablaré son los neurotróficos, que son los NGF, que son citoquinas que regulan el desarrollo y mantenimiento y supervivencia de las neuronas, y al estar relacionados con el mantenimiento y supervivencia de las neuronas y su regulación, pues se piensa que hay una posibilidad de que estas moléculas puedan resultar útiles para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. La siguiente diapo muestra un pequeño esquema de una línea del tiempo, donde se ve como los inicios de las investigaciones y las utilizaciones de los factores de crecimiento. La primera fecha sería la de 1971, cuando se purifica por primera vez EPO, a partir de plasma de anemia. Ya posteriormente se purifica a partir de la orina de pacientes anémicos y ya propiamente del genoma humano. La siguiente fecha es de 1989. EPO al fin es utilizada por primera vez terapéuticamente para tratar a los pacientes con anemia. En 1991, Neupogen se prueba para uso médico en Estados Unidos y en 1997, Neurocormon se aprueba para uso médico en Estados Unidos. El Neurocormon se hace a partir del factor de crecimiento EPO y se sintetiza en una célula CHO modificada genéticamente. La producción de estos factores de crecimiento normalmente se recurren primero, a una célula genéticamente modificada para su síntesis, las cuales van a tener el gen humano para la síntesis del factor de crecimiento que requerimos. Lo siguiente sería el cultivo de estas células. Y por último, la purificación para ya tener propiamente el factor de crecimiento. Las perspectivas futuras son la cicatrización de heridas con respecto a los factores de crecimiento relacionados con la cicatrización o con las células epiteliales. Pero, ya que se han hecho investigaciones, pruebas, utilizando solo un factor de crecimiento y no se han dado los resultados esperados como se han dado en animales, pues se ha pensado que se debería recurrir a usar cócteles de factores de crecimiento para cicatrizar las heridas en humanos. También se piensa que en algún futuro pues se pueda tratar el cáncer con los factores de crecimiento y ya no solo para mejorar la salud de los pacientes. Y pues ya lo que les había mencionado, para tratar enfermedades neurodegenerativas. Este es un artículo en el cual se utiliza un factor de crecimiento de fibroblastos, la FGF21, para tratar la enfermedad de hígado graso, que en estas pruebas pues serían en ratones. Pues aquí se buscaba que este factor de crecimiento disminuyera los lípidos y la glucosa, lo cual se logró muy bien, fue eficaz. La desventaja fue que la actividad de este factor de crecimiento disminuyó muy rápidamente, lo cual no logró el objetivo final, que también era disminuir el peso corporal pues, del enfermo. El siguiente artículo que les voy a hablar es la impresión tridimensional utilizando factores de crecimiento. Aquí se buscaba hacer prótesis y tejidos a partir de estos factores.
lo cual iba a lograr que estos tuvieran prótesis mejores y más naturales. Y al hacer este método se dice que se mejoraría y tendrías una metodología mucho más rápida para producir estas prótesis, esos tejidos, y serían de forma no invasiva. Se puede decir que de una forma personalizada para el paciente, para que no lo rechazara el cuerpo. Y con esto se evitaría el crecimiento de tejido ectópico, es decir, de tejidos que crecen en lugares inadecuados en el cuerpo. La desventaja son los límites de temperatura. Como se había mencionado en el artículo anterior, pues en ese caso se inactivó, se disminuyó la actividad biológica del factor de crecimiento. Y para que esto no pase con respecto a las prótesis y los tejidos, pues se vio que no se pasara el límite de temperatura de desnaturalización de estos factores de crecimiento, pues no iban a servir de nada si estaban inactivados o desnaturalizados. Por lo tanto, no se pudieron utilizar materiales sintéticos que requieren unas temperaturas elevadas para su uso, y se recurrió a los biomateriales, los cuales no mostraron una eficiencia suficiente, y por lo cual también se tuvo que recurrir a otros métodos de protección de los factores de crecimiento para que estos siguieran funcionando bien. La conclusión es que estos compuestos cuentan con actividades biológicas que no serían muy útiles para tratar enfermedades o para mejorar las condiciones del paciente, acelerar los procesos. Sin embargo, aún no se tiene mucha información sobre los factores de crecimiento y como que de forma aplicada, aparte de que se tiene esa desventaja de las temperaturas, entonces se tienen que evaluar otros métodos para proteger a los factores de crecimiento. Bueno, pues muchas gracias, Diana. Un tema bastante interesante. Ahora, pues, te pedimos que prendas tu cámara y a los demás que vayan realizando sus manos, ¿no? Igual quiero escuchar a algunas personas que no han participado para nada desde que inició el curso, que hagan algunas preguntas. Aquí Diana va a tener 5 minutos para contestar. Y en cuanto a tiempo, pues estuviste bastante bien. Ok, ya tenemos dos. A ver, Ana y después Anaí. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que si los similares a la insulina se utilizan como biofármacos o no. Sí, escucharon? Eso ya se utilizan. Sí, ya son los más conocidos y ya incluso ya se venden esos medicamentos utilizando esos factores de crecimiento. ¿Y para qué se trata? ¿Para qué tratan? Normalmente para los diabéticos, en el caso de la diabetes. Ok, pero no hay problemas, no hay efectos secundarios, porque mencionaste que pues, están involucrados con la diferenciación, ¿no? Celular. Sí, y más que nada el problema era con algunos factores de crecimiento son más que nada la proliferación, que es en el caso de que, como mencioné, que en algunos casos tiene que ser muy continua, como en las células madre. Pues hasta ahorita no se ha visto ningún efecto secundario que realmente afecte. Se piensa que sí, pero no hay pruebas suficientes para decir que realmente sí está pasando. Ok, muchas gracias, Diana. Muy bonita presentación. Muchas gracias, Ana. Adelante, Anaí. Después Anaí. Sí. Buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta respecto a los neurotróficos. ¿Conoces alguno que haya demostrado que tenga potencial para tratar alguna enfermedad neurológica? No, en ese caso no revisé si habría un caso. No vi artículos con respecto a ello y pues ahorita que piensas, pues no lo investigué, debí investigarlo un poco más a fondo. No podré responderte esa pregunta. Disculpa. Okay. Muchas gracias. A ver, creo que también levantó su mano aquí José. Adelante, José. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es acerca de
los factores de crecimiento, mencionaste uno que era una especie de homodímero, pero me pareció, o sea, la forma me parecía como de un receptor, pero como dijiste que se encontraron en la membrana, pues me quedó la duda, ¿esa molécula está libre o su función es como una especie de receptor? Era el MCSF. ¿Cuál me dijiste? EF, ¿qué? MCSF. Era el que era un homodímero. En su caso sí, normalmente vas a encontrarlos en la membrana de la célula, pero si en el caso de que se necesite para que actúe en otra célula, en una célula vecina, pues sí se liberaría, pero normalmente sí está en la membrana. Más que un receptor, no, espérate, déjame pensar. No, en este caso sí, es que esta funciona con un factor de crecimiento con respecto a autocrino, entonces sí se afecta a sí misma. Así que podría ser el caso de que sí parezca un receptor porque se afecta a sí misma, como pasa con lo de las plaquetas que sintetizan este factor de crecimiento para que actúe sobre ellas también. Ah, ok, entonces No es sé una si... respuesta autocrina, ¿no? O sea, se autoalimenta, por así decirlo. Ah, ok. Tendría que ver si es por eso que tiene más forma de receptor, pero esa sería mi lógica, porque si no me recuerdo, esa era una autocrinia y una para eutrocrina. Ok, muchas gracias. A ver, adelante, Bárbara. Muchas gracias, José. Mi pregunta es respecto a lo del cáncer. Habías comentado que los factores de crecimiento se pueden utilizar como una terapia posiblemente para eliminar el cáncer, pero ¿hay específicamente un cáncer al que se hayan dirigido? O sea, ¿son específicos para determinado cáncer o es general que se ha estudiado? Los que mayormente se estudian pues este tipo de cáncer. ¿Se me escuchan o es que estoy escuchando ruidos? Pues en ese sentido no investigué como tal, pero yo pienso, si te quieres que te responda la forma que yo pienso, es que normalmente los cánceres que se tratan normalmente son los de tipo de cáncer de piel a veces. En este caso yo pienso que sería de esa forma. Ajá. Y tal vez el hígado, que son los que mayormente se da, como en este caso que yo hablé del hígado graso. No creo que se dé en todo tipo de cáncer, porque cada cáncer es como que distinto, pero tendría que haber investigado más. Si quieres, lo investigo y ya sea que te responda en el WAD virtual, como nos había dicho el profe, para no darte una respuesta equivocada, como la pregunta que me hizo ahí, pues yo la trataría de responder pues en el WAD virtual. Ah, ok. Gracias. Okay. Muchas gracias, Bárbara. A todos, adelante, María. Una pregunta más. Buenas tardes. El artículo, ¿cuáles fueron los factores de crecimiento que utilizaron para la impresión 3D? Eso no lo reportaba. O sea, es un artículo un poco, hablan más sobre cómo eran los métodos que utilizaban para la protección del factor de crecimiento y cómo si fueron útiles o no fueron útiles, pero no reportaban mucho de su metodología. Estaba muy reservado. Aparte, creo que como es un artículo que salió en 2018 y es solo se muestra como una revisión, como que fue aceptado, pero como tal no aparece un artículo ya publicado, no me mencionan su metodología muy clara, solo como una idea de cómo puede funcionar y se puede aplicar este tipo de metodología.
O sea, no sé si lo reservaron por algún hecho de patente o algo así. Así que no podré decirte y dudo que encuentre esa información porque, como te digo, parecía muy reservado. No me decían la metodología como tal. O sea, propiamente qué utilizaron ni qué interpretantes utilizaron. Era muy general. Ok, gracias. Adelante, Karen. Sí, Muchas gracias, hola. María. En la presentación pusiste la palabra proinsulina. Quería saber si me podías explicar otra vez qué es la proinsulina o cuál es la diferencia con la insulina normal. En este caso, pues ayuda de la misma forma que la insulina. Disminuye los niveles de glucosa libres y aumenta la captación de la glucosa hacia los órganos. Yo tengo entendido que la proinsulina no es lo mismo que la insulina, puesto que la regulación como tal no es la misma. Y como que la insulina es un poco más regularizada que estos factores de crecimiento. Yo eso lo vi más o menos por bioquímica, pero tendré que revisarlo, ni siquiera. Yo recuerdo que por eso eran las diferencias, más que nada por su regularización. Perdón por Ok. interrumpirte. Más adelante en mi presentación de hormonas hablo un poco de la proinsulina, pero pues para resumirlo es un precursor de la insulina que tiene uniones para unir las dos secciones que forman la insulina. Pero más adelante pues se ve y pues se entiende más en imagen que dicho como tal. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Karen. Y Diana, muchas gracias. Nada más para igual ir aclarando un poquito las cosas. La insulina se sintetiza en las células beta del páncreas y no en el hígado, ¿no? Entonces ahí es ir cuidando un poquito el speech, el discurso. Sin embargo, pues bien, vamos a seguir con las presentaciones. Muchas gracias, Diana. Y como dijo Diana, ¿no? O sea, igual se habilitó el foro para que compartan. A mí me llamó mucho la atención el artículo que compartiste acerca de la estenosis hepática y ver cómo los factores de crecimiento pudieran tener un efecto, ¿no? Entonces, si pudieras compartir ahí los artículos, a mí me encantaría pues leer y analizar un poquito más porque eso pues es de interés, ¿no? El primero sí tiene más explicada su metodología, el otro es el que no lo explica tanto. Ok. Perfecto, pues muchas gracias, Diana. Continuamos. Ahora vamos a seguir las presentaciones y vamos a poner la presentación de Rodrigo que nos va a hablar acerca de las hormonas. Te voy a cargarlo y les comparto la pantalla. Muy buenas tardes. Si hay algún problema, me Mi avisan. nombre es Rodrigo Caledón y el día de hoy les voy a presentar el tema de las hormonas. Para empezar, ¿qué son las hormonas? Estas son mensajeros químicos que son secretados en el cuerpo a través de la sangre, los cuales tienen funciones como el desarrollo y el crecimiento del organismo, regulación del metabolismo,
funciones cognitivas y del humor, en este caso con moléculas como la dopamina, la serotonina, y funciones de homeostasis en el organismo. Esto por medio de modificaciones en la función y metabolismo del cuerpo, por medio de cascadas de señalización. De acuerdo a la estructura química de las hormonas, estas se pueden clasificar en dos grupos. Primero, están las que están derivadas de los aminoácidos. Estas incluyen a las que son las aminas, péptidos y proteínas. En el otro grupo se encuentran los lípidos, como los esteroides, que son derivados del colesterol, y los eicosanoides. Las hormonas afectan a varias células al unirse a receptores específicos, lo que provoca una cascada de señalización que generalmente activa la transcripción de genes. De acuerdo al tipo de señalización, las hormonas se pueden dividir en 4. Las hormonas que influencian secreciones o procesos dentro de la propia célula son de señalización autócrina. Segundo, la señalización a través de espacios de unión ocurre entre neuronas hacia otras neuronas y células musculares. Tercero, la parácrina, en la cual las hormonas son liberadas en el fluido entre células y a través de difusión entran a la célula objetivo. Y la endocrina, en la cual las hormonas son liberadas en la sangre a través del cuerpo buscando células con otros receptores. Una de las hormonas más conocidas por el crecimiento exponencial en la aparición de pacientes con enfermedades diabéticas es la hormona polipeptídica de la insulina. Esta funciona regulando el metabolismo de los carbohidratos, promoviendo la absorción de la glucosa. La falta de producción, la resistencia de esta hormona, es lo que produce ciertos tipos de diabetes, por lo que esta hormona se utiliza para tratar esta enfermedad. La historia de la insulina es que a partir de 1921 se empezó a utilizar médicamente, ya que el equipo del Dr. Frederick Banting extrajo la insulina del tejido pancreático porcino. Su producción a través de manera biosintética empezó cuando en 1979 se introdujeron los genes que codifican la insulina y la hormona de crecimiento humana en la bacteria E. coli, lo que nos llevó a 1982, cuando la insulina se convirtió en la primera proteína recombinante comercializada para su uso clínico y más adelante también la hormona de crecimiento. Al igual que la bacteria E. coli, también se puede utilizar métodos de inserción de genes en levaduras como Saccharomyces cerevisiae para la producción de hormonas. ¿Y cómo funciona la insulina? Cuando nosotros comemos, la glucosa se empieza a acumular en la sangre. Por lo tanto, el cuerpo manda insulina a través de la sangre y hace que se una a los receptores que están en la membrana plasmática. Esto provoca una cascada de señalización que llega hasta el transportador de glucosa GLUT4. Este es el principal mecanismo por el que aumenta el transporte de glucosa al músculo esquelético. El transportador de glucosa GLUT4 se almacena intracelularmente en pequeños organulos vesiculares. Por activación de esta cascada de señalización, estas vesículas son translocadas hacia la membrana plasmática para posteriormente, por medio de exocitosis, integrar los transportadores en la membrana plasmática, permitiendo con ello la captación de glucosa. ¿Y qué pasa cuando una persona es diabética? Pueden ser dos situaciones. La primera es que la insulina llega hasta el receptor, pero por factores genéticos hay un defecto en la cascada de señalización y por lo tanto no llega a ocurrir la translocación del GLUT4. Por lo tanto, se acumula la glucosa en la sangre y causa hiperglucemia. La otra es que el cuerpo reconozca la insulina como un cuerpo extraño y el sistema inmunológico la elimina. Para la producción de hormonas biosintéticas, normalmente lo que se utiliza es la tecnología recombinante. Para la producción de insulina existen dos métodos. El primero consistía en insertar en cepas de E. coli los genes que codifican para la estructura A y B de la insulina en reactores distintos, los cuales eran activados por un promotor LAC
para posteriormente ser purificados, incubados bajo ciertas condiciones para generar el proceso de formulación de puentes disulfuro y así formar la insulina. El método alternativo para producir insulina fue inventado por Eli Lilly. En este se hacía el mismo procedimiento de recombinación de insertar los genes de proinsulina en E. coli, con la diferencia de que después de ser purificados las proteínas recombinantes, estas se les cortaba el péptido de unión C, con lo cual nos dejaba insulina activa. Uno de los principales problemas que se encontró en el proceso de producción de la insulina era el control glucémico, ya que algunas personas, en su mayoría infantes, se les administraba la insulina antes de que comieran. Por lo tanto, provocaba que perdieran el apetito. Observaron que esto era causado por la velocidad de acción de la hormona. Después de un tiempo, se observó que haciendo modificaciones en la secuencia de aminoácidos, cambiaba la velocidad de acción de la hormona. Por lo tanto, cada empresa o patente que se realizaba con la insulina tenía diferentes velocidades de acción y con esto se le solucionó este problema. La hormona de crecimiento es otra hormona muy conocida. Esta es de la familia de las proteínas e interviene en el crecimiento somático postnatal y en la lactancia. Se produce de forma recombinante. Se le llama somatotropina, prototropina, biotropina, entre otros nombres. Es utilizada para el tratamiento de niños con problemas de crecimiento y en adultos para tratar la deficiencia de esta hormona, lo cual, sin ella, puede provocar desde anormalidades fisiológicas hasta problemas de depresión y ansiedad. Para su producción, se usa un procedimiento similar a la insulina. Se clona y se manipula el ADN complementario que expresa esta hormona. Se construye y se inserta el genoma en el microorganismo y se realiza un proceso de fermentación en el cual después se purifican las proteínas producidas y se verifica su bioactividad. También es muy conocida como potente anabolizante para el crecimiento de masa muscular. Las gonadotropinas son hormonas que también regulan el crecimiento y aparte tienen ciertas funciones reproductivas. Su estructura es glucopeptídica y originalmente era extraída de orina de mujeres embarazadas y caballos, pero ahora esta está disponible en su forma recombinante y se utiliza para tratar la infertilidad. Ventajas y desventajas. Una de las ventajas que tiene la biosíntesis de estas hormonas sobre los métodos tradicionales de extracción es que las que son extraídas pueden causar complicaciones a largo plazo, como la resistencia a la presencia de la hormona. Otra es la disponibilidad, ya que hoy en día más de 170 millones de personas sufren de diabetes. En el caso de las hormonas producidas por recombinación, eliminan también la necesidad de utilizar animales para su producción. Entre las desventajas está que en la producción pueden ocurrir modificaciones indeseadas. En el caso pueden ser extra aminoácidos, desdoblamientos incorrectos, etc. En caso de hormonas como la insulina, es difícil limitar los niveles normales en la sangre, ya que algunas pueden ser de rápida o lenta absorción. También son muy caros y complicados de transportar, así como algunas pueden causar varios efectos secundarios. ¿Qué se espera en el futuro para los tratamientos hormonales? Primero, para la insulina, es que se espera que se busquen vías alternativas para el consumo de esta, ya sea por vía oral o inhalable. También que se encuentren nuevos tratamientos para enfermedades como el cáncer de próstata. Y, finalmente, que se encuentre la optimización de los procesos de producción de fermentación para que se reduzcan los precios actuales de estos medicamentos, ya que estos pueden llegar a ser altamente costosos. Como conclusión, podemos decir que las hormonas son moléculas de señalización que se clasifican de acuerdo a su estructura y función. Su principal método o estándar dado de producción es a través de tecnología recombinante. También podemos decir que los nuevos procesos eliminan la necesidad del uso de animales para su producción.
y que es importante que al momento de producir este tipo de medicamentos se deben de tener en cuenta las modificaciones en la secuencia de aminoácidos que pueden cambiar la velocidad de acción de estas hormonas. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Una presentación muy limpia, un discurso muy fluido. Ahora vamos a continuar con las preguntas, así que te pido que prendas tu cámara y a los demás es que participen haciéndole preguntas a su compañero. Adelante, Ana Cristina. Hola, otra vez. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser la diferencia entre los factores de crecimiento y las hormonas? Pues ya muy específicamente, pues no estoy completamente seguro. Por lo que entendí de los factores de crecimiento es que afectan a un nivel más fisiológico, no tan celular. Pero pues la verdad no sabría exactamente cuál es la diferencia. Aquí compañera Diana, que te ayude. Diana, ayuda un poquito a Rodrigo porque es un tema que está relacionado. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, diferencia entre factores de crecimiento y hormonas. Pues los factores de crecimiento son citoquinas, la mayoría son citoquinas. Pues hay factores de crecimiento que son hormonas, como la que mencioné de la EPO, que era una hormona endocrina. En el caso de factores de crecimiento, pues en sí están muy relacionados los dos temas, porque como dijo Rafael, están muy relacionados, y pues en parte en factores de crecimiento hay hormonas, no todas son hormonas, entonces no sé exactamente qué quieres de diferencia. Bueno, podría ser que los factores de crecimiento están más relacionados con el crecimiento celular o la proliferación, mientras que las hormonas van más a la modificación del metabolismo de la célula o del cuerpo. Pero en su caso las hormonas también funcionan con los factores de crecimiento como señalizaciones. Sí. Por eso es que no veo muchas las diferencias, porque los factores de crecimiento también hay hormonas y por eso digo, no vería cuál es la diferencia. Yo siento que no la hay. Sería como que los factores de crecimiento están dentro de las hormonas, ¿no? Los factores de crecimiento son hormonas, como en el caso de la EPO. Ok, ya. Muchas gracias a los dos. Adelante, a ver, Anaí, adelante. Sí, a mí no me quedó claro por qué a los niños se les iba el apetito cuando les ponía la insulina. Sí, lo que pasaba era que cuando pues, tú inyectas la insulina, hasta cierto punto, si por ejemplo el infante no ha comido o algo así, manda una respuesta al cuerpo que muestra saciedad. Entonces pues perdían el apetito precisamente por la velocidad de acción que tenía la insulina. Algunos médicos recetaban así de, no, pues tu niño tiene que comer a esta hora, pero le vas a inyectar a esta hora. Pero como la velocidad de acción de la insulina era más rápida que lo que podía comer el niño, entonces pues perdía el apetito. Ok, gracias. Muchas gracias, Anaí. Adelante, Bárbara. No sé si anoté bien el nombre, pero dijiste que las gonadotropinas, como que curaban, vamos a decir, la infertilidad. No sé si apunté bien, pusiste cara de que no me entendiste. Sí, o sea, no es que la curen como tal, sino que esas hormonas se necesitan en el cuerpo para que pueda ocurrir el proceso de fertilidad. Ok, y para tratar la infertilidad, ¿cómo funciona?
Pues, como tal, así de todo el proceso de infertilidad, pues hay muchos factores, pero pues o sea, lo importante es que en el caso de las gonadotropinas es que la presencia manda señales al cuerpo para que funcione, por así decir, correctamente. No me sé como tal el proceso molecular por el cual lo hacen, pero... Ajá. Ok, gracias. Muchas gracias, Bárbara. Brianda, adelante. Buenas tardes. Mencionaste que habían, por ejemplo, la insulina y la hormona de crecimiento se utilizaban para algunos tratamientos. ¿Actualmente existen estudios o algún otro medicamento, no sé, para por medio de hormonas tratar a alguna persona? ¿Con diabetes? No, o sea, otro tipo de hormonas para X enfermedad en general. O sea, además de las que mencionaste, ¿existen otras? Sí, hay muchas. De hecho, a ver, tengo por acá una imagen donde muestra varias hormonas que ya están en el mercado. No las puse todas porque pues me iba a llevar más de 15 minutos. O sea, pero sí, en general sí hay muchos tipos de hormonas. Hay hormonas para tratar desde la osteoporosis hasta ciertos tipos de cáncer específicos. A ver. ¿Puedo compartir pantalla? Adelante, a ver, comparte. No sé si se alcanza a ver. A ver. Sí. Ok. Por ejemplo, pues acá como ya había mencionado la insulina, que sirve para la diabetes, el glucagón también para regular los niveles de glucosa que se tiene en la sangre, las hormonas diuréticas para pacientes que tienen problemas con los vasos sanguíneos. Sí, o sea, hay muchas, demasiadas. Nada más no abarqué todas. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Diana. Tenías una pregunta y después Claudia. Yo quería preguntarle eso a usted, maestro. Me quedó la duda con respecto a lo que preguntó Ana, de cuáles son las diferencias, porque los factores de crecimiento también pueden ser hormonas, pero entiende que no todas. Entonces quiero saber si hay alguna otra diferencia, porque no entendí muy bien su pregunta en referencia a eso. Rodrigo dijo algo muy cierto, ¿no? O sea, la parte fisiológica, cómo actúan, puede ser una diferencia. De igual manera, las hormonas son muchísimo más efectivas, ¿no? Las hormonas activan diferentes cascadas de señalizaciones en diferentes procesos metabólicos, reproductivos y todo lo demás. Entonces, por ahí creo que va la respuesta, ¿no? Ya, porque los factores de crecimiento son un poco más directos, igual no tienen esa regulación, sí. Sí, es más extenso. Adelante, Claudia. Mencionaste que en las perspectivas futuras de los tratamientos en la insulina estaba el poder tratar el cáncer de próstata. ¿Me podrías explicar un poquito cómo es que se relaciona la acción de la insulina con esto? Porque el cáncer pues es formado por mal funcionamiento del tejido celular en general. Entonces, cuando, por ejemplo, por decir, tu cuerpo no funciona correctamente, pues empieza a perder los telómeros, que son lo que protege las moléculas de ADN, y empiezan a haber mal funcionamientos. Entonces, si existe o al menos algo que compense esa falta de las hormonas que se necesitan para el correcto funcionamiento de la célula, tal vez no tanto tratar, pero sí se puede prevenir el cáncer de próstata específicamente. Al menos de los artículos que encontré, eso es lo que mencionaban.
Ok, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por su participación. De este tema de hormonas yo creo que es bastante amplio, ¿no? Inclusive la testosterona, progesterona, muchas hormonas, inclusive que no sé si hay en estudios, tú que leíste más, Rodrigo, acerca de, por ejemplo, hormonas que tienen que ver con el placer, la felicidad, si existen ya sintetizadas y se usan para tratar la depresión o algo así, ¿no? Un problema más, pues más en ese sentido. Estuve buscando, de hecho, porque sí me entró mucho la curiosidad de si existían las biosíntesis de hormonas para como la dopamina, la serotonina, pero en realidad no encontré algo específico que mencionara que se produzca por proteínas recombinantes, posiblemente por, no tanto, yo creo que por el tipo de estructura que tienen estas moléculas, porque pues normalmente, por ejemplo, la insulina, la hormona de crecimiento son estructuras polipeptídicas que pues a través de proteínas recombinantes se pueden producir. Pero ya cuando es una molécula tal vez un poco más simple como la serotonina que tiene, ¿cómo se llaman? Estructuras cíclicas y así pues tal vez sea un poco más complicado. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Rodrigo. Vamos a continuar con las presentaciones. Ahora sigue el turno de Giselle, que nos va a presentar acerca de enzimas. Si surge algún problema, me comentan. Buenas tardes, mi nombre es Giselle Mengelle Palma y hoy les voy a hablar sobre las enzimas como un tipo de biofármaco. Durante los últimos años, las enzimas han ido sustituyendo a los catalizadores químicos, sobre todo en sus sectores más comunes, como lo son la industria alimentaria y farmacéutica. Hoy en día se utilizan comercialmente alrededor de 200 tipos de enzimas microbianas de las 4.000 enzimas conocidas, de las cuales el 75% son producidas por 3 de las principales empresas de enzimas, Novozymes, DuPont y Roche. Actualmente se producen más de 600 productos industriales utilizando enzimas, y la demanda de estas aumenta continuamente en la búsqueda de soluciones más sostenibles. Según un estudio realizado por Mordor Intelligence, se espera que el mercado mundial de enzimas aumente un 6.8% durante el periodo de 2019 al 2024. Ahora, ¿qué es una enzima? Las enzimas son proteínas funcionales altamente selectivas, también conocidas como biocatalizadores, que facilitan la ejecución de reacciones bioquímicas a velocidades adecuadas para el buen funcionamiento, crecimiento y proliferación de cualquier sistema vivo. Estas poseen una estructura tridimensional globular compleja, y su actividad dependerá de su estructura. Una parte de la enzima que comprende entre 3 y 4 aminoácidos se denomina sitio activo y participa en la unión del sustrato y la catálisis. Las enzimas son muy específicas para los sustratos porque tanto la enzima como el sustrato poseen formas geométricas complementarias específicas que encajan exactamente entre sí. Algunas enzimas no necesitan ningún componente adicional para mostrar una actividad completa. Sin embargo, otras requieren moléculas no proteicas llamadas cofactores para su actividad. Estos pueden ser iones inorgánicos y moléculas orgánicas o metalorgánicas. Las enzimas catalizan variedades de reacciones tales como oxidorreducción, hidrólisis, isomerización, ligación, escisión de enlaces, formación de enlaces y muchas otras. La velocidad de reacción depende de una serie de condiciones experimentales, como la temperatura, el pH, la fuerza iónica y la presencia o ausencia de inhibidores o activadores. La capacidad que tienen las enzimas para poder permanecer viables y realizar actividades catalíticas incluso fuera de su organismo permite que se exploten para llevar a cabo una serie de procesos industriales que se basan en transformaciones químicas de sustratos a sus correspondientes productos.
Debido a que su acción biológica depende de la catálisis, una propiedad que mejora la potencia, no es sorprendente ver que las enzimas se han convertido en importantes herramientas terapéuticas que ofrecen una plataforma de diversificación a la industria farmacéutica, y ahora cubren una amplia gama de enfermedades y afecciones. Aunque las enzimas pancreáticas, la pepsina y papaína se usaban de manera terapéutica incluso antes de 1940, el concepto tiene tan solo unos 60 años, cuando fue utilizado por primera vez en 1960 por de Dube. El fármaco enzimático recombinante Activase, utilizado para la eliminación del bloqueo de una arteria coronaria por un coágulo, fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, en 1987. Después de la insulina en 1982, este fue el segundo fármaco de proteína recombinante que se comercializó. Adagem fue la primera enzima terapéutica considerada como un fármaco huérfano aprobado por la FDA en 1990. El fármaco se usó particularmente para el tratamiento de la enfermedad de inmunodeficiencia combinada grave, que es causada por la deficiencia crónica de adenosina desaminasa. La aprobación de estos medicamentos marcó el comienzo de una nueva era para las enzimas, posicionándolas como un fármaco terapéutico aprobado. Las enzimas, como fármacos, tienen dos características importantes que las distinguen de todos los demás tipos de fármacos. Primero, las enzimas a menudo se unen y actúan sobre sus objetivos con gran afinidad y especificidad. Y en segundo, tenemos que las enzimas son catalíticas y convierten múltiples moléculas diana en los productos deseados. Estas dos características hacen que las enzimas sean medicamentos potentes y específicos, que pueden lograr una bioquímica terapéutica del cuerpo que las moléculas pequeñas no pueden. Estas características han dado lugar al desarrollo de muchos fármacos enzimáticos para una amplia gama de trastornos. Debido a sus características, las enzimas cuentan con una gran variedad de aplicaciones industriales, como la síntesis de productos farmacéuticos, el procesamiento de jugos y vinos, la producción de agroquímicos, sabores artificiales y muchos otros. Las enzimas en la industria farmacéutica se utilizan para llevar a cabo la protección y desprotección de grupos, la acilación y desacilación selectiva, hidrólisis selectiva, esterificación y muchas otras reacciones. El uso de las enzimas en la industria podría dividirse en tres áreas: el diagnóstico de enfermedades, la fabricación de medicamentos y el tratamiento de enfermedades o terapia enzimática. Enzimas en el diagnóstico de enfermedades. El metabolismo enzimático es un proceso biológico básico, esencial para la supervivencia de todas las especies. La anomalía de este sistema conduce a muchas enfermedades metabólicas, que están relacionadas con muchos componentes del sistema de metabolismo enzimático, y se han utilizado ampliamente en el examen clínico como un marcador específico de enfermedad. Como ejemplo, tenemos las enfermedades del hígado. Un alto nivel de alanina transaminasa y aspartato transaminasa indica daño severo al hígado o células cardíacas, siendo así un perfecto marcador de esta enfermedad. Enzimas en la fabricación de medicamentos. Estas pueden ser utilizadas para la síntesis de antimicrobianos y de aminoácidos. Una explosión en el número y las cantidades de enzimas disponibles ha hecho de la biocatálisis una opción de fabricación cada vez más atractiva y viable. La biocatálisis es una tecnología ecológica y el análisis de ciclo de vida muestra que el uso de tecnologías recombinantes es mucho mejor en comparación con un proceso químico tradicional. Como ejemplo, tenemos la síntesis enzimática de L-etergleucina. Esta es un bloque de construcción quiral básico para muchos compuestos farmacéuticamente activos. Tiene como función inhibir las proteasas del VIH, hepatitis C y CNS3-4A. En varios estudios se han tenido buenos resultados de la coexpresión de leucina deshidrogenasa y glucosa deshidrogenasa en E. coli BL21 para la producción de L-etergleucina. Tratamiento de enfermedades o terapia enzimática. La terapia enzimática se refiere a las aplicaciones de enzimas para el tratamiento de deficiencias enzimáticas y otras afecciones médicas. En los humanos, las enzimas ayudan en la digestión de los alimentos, desintoxicación del cuerpo, fortalecimiento del sistema inmunológico, contracción muscular y muchas otras cosas. La terapia puede administrarse mediante múltiples vías, siendo la vía oral, tópica o intravenosa las más comunes. También se utilizan varias enzimas para prevenir y tratar enfermedades comunes como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Además, la terapia de reemplazo enzimático se usa para errores innatos de metabolismo relativamente raros. Como ejemplo, tenemos la sacrosidasa. Esta es otra enzima que se usa para el tratamiento de la deficiencia congénita de sacarosa isomaltasa. Los pacientes con esta enfermedad no pueden digerir el disacárido sacarosa. Es por ello que el fármaco a base de sacrosidasa hidroliza la sacarosa,
lo que ayuda en su digestión, permitiendo el consumo de alimentos habituales. Para el tratamiento, se utiliza una sacrosidasa de S. cervicae que puede tomarse vía oral. Producción de enzimas farmacéuticas. La mayoría de las enzimas industriales, incluidas las que se utilizan en las industrias farmacéuticas, se producen mediante la fermentación de cepas microbianas adecuadas que pertenecen principalmente a bacterias y hongos, debido a su fácil manejo, tasas de crecimiento rápidas y escalado conveniente en recipientes grandes. Bacterias como Escherichia coli, hongos filamentosos como Aspergillus niger y levaduras como Saccharomyces cerevisiae son los microorganismos más explotados para la producción de enzimas por las industrias biotecnológicas de todo el mundo. Como la cepa se ha mejorado mediante ingeniería genética, pues producen enzimas con rendimientos muchísimo más altos. Por ello, la selección de cepas microbianas adecuadas para la producción de diversas enzimas es muy importante. La producción se puede llevar a cabo mediante dos procesos. Estos son la fermentación sumergida y la fermentación en estado sólido. Producción de enzimas a través de SMF. La fermentación sumergida, como su nombre indica, se lleva a cabo en un medio líquido, en el que los nutrientes y otros componentes del medio se disuelven o permanecen suspendidos en un medio acuoso. La razón principal detrás del éxito del SMF es la viabilidad de escalar el proceso de fermentadores a piloto o a escala industrial. Además, no hay ningún problema de transferencia de masa y disipación de calor. Sin embargo, generalmente se logra a costa de un mayor consumo de energía. La fermentación sumergida para procesos de producción industrial se lleva a cabo principalmente en 4 formas: cultivo por lotes, cultivo continuo, cultivo de perfusión y cultivo por lotes alimentados. Producción de enzimas a través de SSF. La fermentación en estado sólido tiene un potencial para la producción de enzimas. Este proceso ofrece varias ventajas sobre el proceso de SMF, como altas concentraciones de producto, menos generación de fluentes, uso de equipo de fermentación simple, mano de obra menos calificada, etc. Sin embargo, la SSF es en general más adecuada para aquellos procesos en los que los propios productos fermentados crudos se utilizan como producto final, y no las enzimas aisladas. Otra ventaja es que los residuos agroindustriales son sustratos de uso común para estos procesos. Entre los estudios actuales sobre las enzimas como biofármacos, encontramos los nuevos tratamientos contra el cáncer. La naturaleza específica de la interacción enzima y sustrato le da a la terapia enzimática una ventaja en comparación con las terapias estándar no específicas, como la radiación y la quimioterapia. Sin embargo, dado que la mayoría de estas enzimas son de naturaleza extraña, la administración de estas enzimas es un desafío. Varios estudios buscan que la encapsulación enzimática en nanopartículas pueda protegerlas del sistema inmunológico, permitiendo el potencial de administración dirigida y la reducción de efectos secundarios adversos fuera del objetivo. Ahora hablemos sobre las ventajas y desventajas de las enzimas farmacéuticas. En el lado de las ventajas, tenemos que, a diferencia de los medicamentos comunes, que pueden resolver problemas de salud temporalmente, las enzimas farmacéuticas abordan la causa subyacente del problema de salud, y el paciente puede lograr un alivio permanente. Además, las enzimas son medicamentos potentes y específicos que pueden lograr una bioquímica terapéutica en el cuerpo que los medicamentos comunes no pueden. Las que se utilizan terapéuticamente son económicamente viables y fiables. Y como última ventaja tenemos su diversidad bioquímica y la facilidad con la que se puede incrementar la concentración de enzimas mediante la manipulación genética y ambiental. En el lado de las desventajas, tenemos que se requieren en forma absolutamente pura, y sus aplicaciones industriales se han visto obstaculizadas en términos de eficiencia catalítica, especificidad y estabilidad. Con respecto a las perspectivas futuras, ya hemos visto que las enzimas han reemplazado procesos de fabricación farmacéutica convencionales basados en catalizadores químicos, lo que ha llevado a una mayor investigación sobre todo en el área de la salud. Como ejemplo, tenemos una enzima desintoxicante del suero, la butiril-colinesterasa humana. Esta ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la sobredosis de cocaína. También se ha demostrado que la ingeniería estructural de esta enzima aumenta su actividad desintoxicante frente a la cocaína. En este sentido, se propone la evolución dirigida para proporcionar formas más eficientes de las enzimas terapéuticas actuales y encontrar otras enzimas que catalizarán las biotransformaciones farmacéuticas con mayores eficiencias.
Como conclusión, tenemos que los avances en biotecnología durante los últimos 10 años han permitido a las compañías farmacéuticas producir enzimas más seguras y baratas, con mayor potencia y especificidad. También las enzimas se han utilizado para la síntesis de muchos API y con fines terapéuticos, por ejemplo, como terapia enzimática para el tratamiento de diversos trastornos metabólicos y enfermedades genéticas. Los usos más recientes de las enzimas se encuentran en el tratamiento del cáncer y el tratamiento de enfermedades infecciosas, donde los antibióticos ya no son útiles. En el futuro, las enzimas establecidas se probarán para aplicaciones nuevas, y las nuevas enzimas descubiertas a partir de fuentes naturales o desarrolladas mediante ingeniería enzimática se utilizarán para catalizar reacciones aún sin explotar. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda? Bueno, pues muchas gracias, Giselle. Una presentación muy buena, muy fluida. Y ahorita vamos a proceder a las preguntas. Así que, por favor, enciende tu cámara. Y a los compañeros, aquí ya hay 2 manos levantadas. Anaí, adelante, después Bárbara. Hola, me gustaría que me platicaras un poco más de cómo funciona la butililcolinesterasa humana, la que es para tratar la sobredosis de cocaína. Ok. Bueno, en esa mencionaban que era porque trataba como que una parte de la cocaína, pero no me acuerdo exactamente de lo que lo componía. Que era como que lo destruía para que haya menos concentraciones en la sangre. Pero si quieres, investigo el nombre y te lo escribo para que lo tengas. Tendría que buscar un documento, el nombre específico, pero te lo pongo. Sí, por favor, es que la verdad nunca había escuchado un tratamiento de sobredosis de cocaína. Muy llamativo. Sí, muy llamativo. ¿No puedes compartir la información en el foro o el artículo que lo viste? Sería igual muy interesante. Muchas gracias. Sí, de nada. Adelante, Bárbara. Yo tengo 2 preguntas. En la línea del tiempo mencionaste lo de activase y me preguntaba qué era. O sea, ¿Qué enzima es? Enzima en específico. Ajá. Esa es te digo el nombre. Alteplasa. Era para lo de los arterias y eso, los coágulos. Ok. Y otra cosa, ¿qué es un fármaco huérfano? Son medicamentos que tratan enfermedades poco comunes. Entonces, por ejemplo, no sé, de 2 a 5 de 10,000 habitantes. Entonces, como son pocas personas más bien que la padecen, pues no es económicamente rentable. Entonces el gobierno tiene que invertir dinero, por eso se dice que son como que huérfanos, como que no tienen un patrocinador. El gobierno tiene que meter dinero ahí porque si no nadie lo haría, porque no es económicamente rentable. Muchas gracias, Bárbara. ¿Alguien más que tenga preguntas? Perdón. ¿Escuchaste? Bueno, Bárbara, ¿escuchaste la respuesta? La segunda pregunta sí se me cortó bastante. Ok, te lo respondo de nuevo. Los medicamentos huérfanos es porque atienden a una población, a muy pocas personas. Y entonces no es económicamente rentable para las empresas invertir en investigaciones así. Entonces el gobierno es el que tiene que dar dinero. Por eso se dice que son huérfanos, porque no tienen un patrocinador. Bárbara, ¿escuchaste? Ok, ya. Gracias. Sí, ya. Perfecto. Gracias. Adelante, José. Sí, buenas tardes, Giselle. Mi pregunta es sobre la terapia de reemplazo enzimático. Si pudieras platicar, me pareció muy interesante. Sí, bueno, ahí es sobre todo cuando algo está fallando. Por ejemplo, el primero, cuando les mencioné en la línea del tiempo, el primero que lo decía fue de Dube, porque él decía que si hay enzimas que no están funcionando bien, nosotros podemos reemplazarlas con enzimas que estén bien y van a hacer que funcione todo el organismo bien. Ya repetí muchas veces bien, pero es básicamente reemplazar, poner enzimas que no estén con ese defecto que tiene el organismo que está mal.
y poder tratar esa enfermedad, porque mayormente cuando ponían eran enfermedades también huérfanas, porque es poco común que haya esos errores en las enzimas, que era LSD, eran esas enfermedades, que eran enfermedad ¿de qué era? Lo tengo apuntado. Del lisosoma, enzimas del lisosoma. Entonces, no sé si quieres que te diga más de esa terapia o... Sí, este reemplazo entonces es temporal, o sea, durante que me estoy administrando, por así decirlo, bueno, sí, me estoy administrando las enzimas, solo durante ese periodo y luego mi cuerpo va a excretarlas, o no existe una forma de hacer este cambio de forma permanente. Eso no estoy segura si es permanente, porque había leído que varias de las terapias eran para curarlas como que de raíz la enfermedad. Pero de esa no estoy segura si las enzimas que estén, la terapia de reemplazamiento sea permanente. Tendría que checarlo. Y te lo pongo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, José. A mí me gustaría que me platiques un poquito más acerca de esa hipótesis que mencionaste. Si los biofármacos basados en enzimas van a ser el reemplazo de los antibióticos, ¿no? Esa afirmación realmente es muy interesante. ¿Cómo la defiendes, no? Sí, ahí como que encontré un artículo. Bueno, me pareció que decía enzibióticos. Y entonces dije, ¿cómo? Pero resultaba que eran enzimas que iban a degradar la pared celular de las bacterias. Iba a ser la manera en que iban a ser antibióticos. Pero todavía igual estaban viendo cómo meter esas enzimas en el cuerpo sin que la rechace, ¿no? Porque no eran de nosotros, eran de otros organismos. Era parecido como en el caso del cáncer, que igual dije lo de la terapia, que estaban buscando cómo meterlas al organismo, a nosotros. Pero básicamente hacen eso. Wow, eso sí es bastante de interés, ¿no? Porque actualmente se está presentando mucha resistencia a los antibióticos y se estima muchas muertes, ¿no? En cuanto a ese tipo de cosas. Y si puedes compartir información, igual te lo agradecería bastante. Subo ese artículo. Te digo, o sea, bastante bien, ¿no? Y a los demás los animo que si no quieren preguntar de manera oral, que al menos escriban alguna pregunta, ¿no? Realmente todos los temas que vemos aquí son de mucho interés. Bárbara, otra vez levantaste la mano. No, perdón, se me olvidó bajarla. Perfecto, pues si no hay más preguntas, igual les invito en el foro poder compartir, ¿no? Un tema de interés o hacer más preguntas a los que están presentando estos biofármacos bastante importantes, ¿no? Por lo tanto, pues muchas gracias, Giselle, realmente una muy buena presentación. Y ahora vamos a concluir con la presentación de Karen, ¿no? Que es productos derivados de sangre. De igual manera, si se presenta algún inconveniente, me comentan. Parece que no se escucha. Rayos. A ver, creo que no se grabó el sonido, ¿verdad, Karen? Pues lo acabo de checar y sí, a ver. Si puedes compartirlo tú en tu pantalla, a ver si no se atora. Ok, vamos a ver. Compartir pantalla.
A los demás, pues les recomiendo que graben con anticipación su video porque tarda a veces como hasta 20 minutos más o menos, ¿no? Para que no estén corriendo. Ay, está tardando en cargar. El compartir pantalla. Si quiere, podemos, puede que lo reproduzca y yo igual y se escucha. Oh, no, creo que no se va a escuchar. De hecho, voy a poner tu presentación. Tu presentación, como me la compartiste, ¿tiene grabado tu voz? Sí. Ah, esa es tu voz, ¿no? Esa. Un momentito, vamos a probarlo. A ver. A ver, voy a intentar compartir. Comparte tu pantalla y no la presentación. Chispas. No me deja compartir la pantalla. A ver, voy a intentar compartir tu presentación. En tu presentación tienes grabado, ¿no? Entonces vamos a hacer como hicimos la semana pasada. Entonces, Sí, ahí está permítame. la voz. Entonces voy a compartir. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Elisa Morán Hernández, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán y para la clase de producción de biofármacos voy a exponer un poco sobre los biofármacos que son productos derivados de la sangre. Los principales
Los principales componentes de la sangre son los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y captan el anhídrido carbónico producido en los tejidos, que es eliminado luego por las vías respiratorias. Los glóbulos blancos defienden al organismo contra las infecciones bacterianas y virales. Las plaquetas, que impiden las hemorragias, favoreciendo la coagulación de la sangre. Y el plasma, que además de servir como transporte para los nutrientes y las células sanguíneas, contiene diversas proteínas como inmunoglobulinas, albúmina y factores de coagulación. La sangre entera permanece en uso terapéutico de rutina, al igual que los concentrados de glóbulos rojos y plaquetas. A partir del plasma se purifican proteínas sanguíneas de importancia terapéutica, como lo son los factores de coagulación recombinantes, los anticoagulantes y los trombolíticos. Hablemos primero un poco sobre los factores de coagulación recombinantes. Para esto vamos a definir la hemostasia. Hablemos primero un poco sobre los factores de coagulación recombinantes. Para esto vamos a definir la hemostasia, que es un proceso que cumple dos funciones principales. Primero, mantener la sangre en un estado fluido que permita su circulación en los vasos sanguíneos. Y segundo, suprimir la salida de sangre cuando hay un vaso sanguíneo lesionado. Este proceso debe ser rápido, localizado y cuidadosamente regulado. Las consecuencias de una falla en este sistema pueden conducir a una hemorragia o a la formación de trombos, mejor conocidos como coágulos sanguíneos. El proceso de coagulación sanguínea depende de una gran cantidad de factores de coagulación, que son proteínas de la sangre. Pero, ¿cómo ayudan estos factores de coagulación? Cuando una persona se corta o sufre una herida que causa sangrado, los factores de la coagulación funcionan en forma coordinada para formar un coágulo de sangre. El coágulo evitará la pérdida de una gran cantidad excesiva de sangre. Este proceso se le conoce como cascada de la coagulación. Existen 12 factores distintos que... ¿Alguien tenía prendido su micrófono? Como que se escuchaba. No, profe, creo que está como doble o desfasado. No sé qué es lo que sucedió. Sí, se escuchaba el doble la presentación. Ok. Era eso. Ok, vamos Mis paz. Muy buena. Voy a intentarlo una vez más, a ver si sigue dando. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Elisa Morán Hernández, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán y para la clase de producción de biofármacos voy a exponer un poco sobre los biofármacos que son productos derivados de la sangre. Hablemos primero un poco sobre los factores de coagulación recombinantes. Para esto vamos a definir la hemostasia, que es un proceso que cumple dos funciones principales. Primero, mantener la sangre en un estado fluido que permita su circulación en los vasos sanguíneos. Y segundo, suprimir la salida de sangre cuando hay un vaso sanguíneo lesionado. Este proceso debe ser rápido, localizado y cuidadosamente regulado. Las consecuencias de una falla en este sistema pueden conducir a una hemorragia o a la formación de trombos, mejor conocidos como coágulos sanguíneos. El proceso de coagulación sanguínea depende de una gran cantidad de factores de coagulación, que son proteínas de la sangre. Pero, ¿cómo ayudan estos factores de coagulación? Cuando una persona se corta o sufre una herida que causa sangrado, los factores de la coagulación funcionan en forma coordinada para formar un coágulo de sangre. El coágulo evitará la pérdida de una gran cantidad excesiva de sangre. Este proceso se le conoce como cascada de la coagulación. Existen 12 factores distintos que participan en la cascada de coagulación. Todos los factores de coagulación están designados por números romanos y, a excepción del factor número 4, que es el calcio, todos son proteínas. Si cualquiera de estos factores falta o es defectuoso, se puede producir un sangrado descontrolado después de una herida, y de ser así, es probable que exista un trastorno hemorrágico. Generalmente, estos trastornos se tratan mediante transfusiones continuas de sangre completa. Esto, lamentablemente, conlleva un riesgo de transmisión accidental de enfermedades como hepatitis o SIDA, por lo que se ha acelerado el desarrollo de factores de coagulación sanguínea producidos por ingeniería genética. Algunos de estos podemos observarlos en la siguiente tabla.
Podemos ver también que el trastorno más conocido es la hemofilia, la cual es causada cuando los factores 8 o 9 faltan o son defectuosos. Ya voy. Vamos a tomar como ejemplo al factor 8 recombinante. Su producción ha terminado con la dependencia de la sangre como única fuente de este producto. Los investigadores están tratando de desarrollar formas modificadas de este factor que muestren características deseables adicionales. Por ejemplo, el desarrollo de un producto con una vida media circulatoria prolongada. Y esto podría ayudar a que se reduzcan las frecuencias con las que la gente se inyecta estos factores. Aquí podemos observar el ejemplo de un factor 8 de coagulación recombinante producido por Pfizer llamado Cinta. Su vía de administración es intravenosa. El principio activo en este factor es un factor antihemofílico recombinante, el cual es una glicoproteína purificada con una masa molecular aproximada de 170 kilodaltons que consiste en 1438 aminoácidos. El proceso de purificación emplea una serie de pasos cromatográficos y también pasos de inactivación viral por tratamiento de solventes, detergentes y nanofiltración de retención viral. Ahora hablemos un poco sobre los anticoagulantes. Ya vimos que la formación de coágulos a veces es esencial, sin embargo, su formación inapropiada también puede llegar a la obstrucción del flujo de sangre y por lo tanto de oxígeno hacia algunos órganos, lo cual puede desencadenar ataques cardíacos, infartos o accidentes cerebrovasculares. Los anticoagulantes son sustancias que pueden evitar la coagulación de la sangre y por lo tanto son de uso terapéutico en los casos en los que se diagnostica un alto riesgo de coagulación. A menudo se le van a administrar a pacientes que han sufrido ataques cardíacos para tratar de prevenir la frecuencia con la que ocurren estos episodios. Algunos de los principales anticoagulantes son la heparina, la warfarina, la proteína C, el dicumarol, el Ancrod y la hirudina. Como son varios anticoagulantes, yo me voy a basar en uno y en este caso opté por la hirudina. La hirudina es un anticoagulante derivado de las sanguijuelas. Sabemos que la picadura de cualquiera de estos parásitos se caracteriza por una hemorragia prolongada del huésped. La hirudina actúa inhibiendo directamente a la trombina. Pero, ¿qué es la trombina? La trombina es una enzima que se encuentra en la sangre y que actúa sobre el factor de coagulación conocido como fibrinógeno, que actúa para formar fibrina, la cual ayuda a la coagulación de la sangre, por lo que se forma un complejo inactivo de hirudina-trombina, y así se detiene la coagulación. La hirudina muestra varias ventajas terapéuticas potenciales como anticoagulante. Algunas de estas incluyen que actúa directamente sobre la trombina y no es necesario un cofactor. Aunque el potencial terapéutico de la hirudina se apreció durante muchos años, no se pudo purificar suficiente material de las sanguijuelas para respaldar los ensayos clínicos, por lo que el gen de la hirudina se clonó en la década de los 80 y posteriormente se ha expresado en varios sistemas recombinantes, incluidos E. coli y Bacillus subtilis. Aquí se puede apreciar el proceso de la producción de la hirudina recombinante con nombre comercial Refludan. Esta se aprobó por primera vez para su uso médico en 1997. El sistema de producción recombinante se construyó mediante la inserción a través de un plásmido de un gen de hirudina sintética en una cepa de Saccharomyces cerevisiae. Las células de levadura secretan el producto que luego se purifica mediante diversas técnicas. El producto final se presenta en una forma liofilizada con el azúcar manitol que representa el principal excipiente añadido. Muy bien, ya hablamos sobre factores coagulantes y anticoagulantes. Hablaremos ahora sobre agentes trombolíticos. El proceso natural de la trombosis funciona para taponar un vaso sanguíneo dañado hasta que éste pueda repararse. Sin embargo, hay situaciones en las que ocurre una formación inadecuada de estos coágulos o trombos.
y van a bloquear el flujo sanguíneo causando un daño tisular. Este daño tisular, la gravedad de este daño tisular va a depender de cuánto tiempo se mantenga el trombo en el organismo, por lo que es necesaria una eliminación rápida de este. Y aquí es donde entran los agentes trombolíticos. El agente trombolítico más usado es el activador del plasminógeno tisular natural. Este es una serina proteasa de 527 aminoácidos que se sintetiza predominantemente en las células endoteliales vasculares, en otras palabras, en las células que recubren el interior de los vasos sanguíneos, y muestra 5 dominios estructurales, cada uno de los cuales tiene una función específica. Los medicamentos trombolíticos están aprobados para el tratamiento inmediato de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Ahora hablaremos sobre dos variantes de este trombolítico. La primera es el activador de plasminógeno tisular de primera generación. El TPA se estudió por primera vez en 1940, sin embargo, su caracterización se vio afectada por los bajos niveles a los que normalmente se sintetiza, por lo que en 1983 el gen TPA se clonó a partir de la línea celular de melanoma de Gauss, facilitando así su producción a gran escala mediante tecnología de ADN recombinante. En 1987 se otorgó por primera vez una licencia de comercialización del producto en Estados Unidos. El TPA se ha consolidado como la primera opción en el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Sin embargo, presenta la desventaja de que su uso puede inducir hemorragias graves. Por otra parte, se han generado otras formas modificadas de TPA. Esto para producir un biofármaco con acción más rápida y vida media prolongada. La reteplasa es el nombre común internacional que se le da a uno de estos TPA modificados, la cual es producida en células de E. coli recombinantes y se basa en la generación de una secuencia de nucleótidos sintética que codifica una molécula de TPA, y esta proteína se expresa intracelularmente. En cuanto a las perspectivas a futuro, puedo mencionar que los investigadores están trabajando en la producción de proteínas sanguíneas recombinantes, evitando el uso de la sangre nativa de los individuos para evitar el contagio de enfermedades virales. También su producción a gran escala es importante debido a la alta demanda que estos elementos presentan, así como también mejorar la vida media de los medicamentos, ya que muchos de estos son eliminados muy rápidamente por los individuos. Y también se busca encontrar métodos de administración que sean menos invasivos. Como conclusión, sabemos que la sangre tiene funciones elementales en el organismo. Hablamos un poco sobre los factores de coagulación, anticoagulantes y agentes trombolíticos, los cuales son proteínas sanguíneas con diversos papeles. Es importante conocer los mecanismos de acción de estos componentes para poder actuar de manera eficaz ante la escasez o el defecto de algunos de estos. Se obtienen de manera convencional por transfusiones de sangre, pero eso presenta un inconveniente ya que puede conllevar la predisposición de contraer una enfermedad, por lo que la elaboración de estos biofármacos presenta una ventaja terapéutica en los sistemas de producción a gran escala que sean libres de patógenos, un mecanismo de acción más rápido y una vida prolongada de estos elementos. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda la contestaré a continuación. Bueno, pues muchas gracias, Karen. Así te pedimos que por favor prendas tu cámara, te manifiestes para que tus compañeros puedan hacer sus preguntas. Muy bien, el primero, adelante Ignacio, después Mariana. Hola, buenas tardes. Más que nada quería ver si me puedes platicar un poco más acerca de la diferencia entre los anticoagulantes y los agentes trombolíticos.
Estás muteada, Karen. Ups, ya. Sí, mira, ambas proteínas van a servir para evitar la formación de coágulos. Sin embargo, la diferencia principal es que los anticoagulantes van a tratar de evitar que se forme un coágulo. Y a comparación de estos, los trombolíticos sirven cuando ya está el coágulo formado. Por eso, por ejemplo, cuando una persona tiene ya el ataque cardíaco, es necesario administrarle trombolítico. Antes no, porque pues puede causar una hemorragia, es algo muy fuerte. Y pues también su diferencia consiste en que un coagulante disposición a tener ataques cardíacos y el trombolítico solo se administra en el momento exacto. Ok, gracias. Okay, adelante. Bueno, te escuchamos un poquito medio con interferencia, pero creo que se entendió la respuesta, ¿no, Inés? Sí, a grandes rasgos sí lo entendí mejor. Gracias. Okay. Adelante, Mariana. Hola, mi pregunta es, ¿a qué te refieres con una vida media prolongada del medicamento? Sí, mira, ¿me escuchan bien? Adelante. Ok. La vida media de un medicamento consiste es el tiempo en el que la dosis máxima del medicamento se va a reducir a la mitad, es la vida media. Y esto ¿por qué pasa? Cuando tú administras un medicamento, el hígado va a metabolizarlo y posteriormente se va a desechar por medio de la orina. Entonces, este lapso de tiempo nos va a ayudar a saber cada cuándo hay que estar administrando las dosis de los medicamentos. Es básicamente eso. Ok, gracias. Muchas gracias, Mariana. Mariana, adelante, Anaí. Mencionaste que la hemofilia es una de estas enfermedades sanguíneas. ¿Sabes si hay algún tipo de biofármaco con base a lo que presentaste que se utilice para esta enfermedad? Sí, de hecho principalmente son los factores de coagulación, que son el 8 y el 6, me parece que 4, el 8 y el 4. Son factores de coagulación que se usan específicamente para la hemofilia. Ah, ok, es que se me trabó mi internet hace como 10 minutos, entonces hubo partes de la presentación que no pude escuchar. Gracias. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que le quiera preguntar a Karen? ¿Nadie? Bueno, yo última pregunta, Karen. En estudios recientes que estén evaluando algún componente de la sangre para enfermedades infecciosas como el COVID, ¿existe o algo así? Pues realmente no investigué sobre eso, pero sé que el plasma, por ejemplo, que es un componente de la sangre, se ha estado usando como a las personas que ya pues desarrollaron anticuerpos para el COVID, hay transfusiones de plasma que contienen estos anticuerpos, que son las hemoglobulinas, para ayudar a contrarrestar pues la carga viral de las personas infectadas. Eso es lo que pues he escuchado. Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias, Karen. Una muy bonita presentación, si no fuese por todos los problemas técnicos, ¿no? Ay, sí. A los Voy a que... subir en el video y para que lo vean. No sé por qué no se escuchó, para que lo vean bien.
Bueno, pues eso te iba a como comentar, ¿no? Que lo guardas como MP4 y lo subas otra vez a la plataforma, ¿no? Que ya tengamos la versión ya completa. Para los que se perdieron en algún momento en la presentación o por las interferencias no lo escucharon bien, pues puedan volver a repasarlo, ¿no? Y para los que estén la próxima semana presenten, pues tengan un poquito de cuidado en cuanto a esto, ¿no? Tratar de subirlo en forma de video para que, y lo revisen, ¿no? Previamente para que no haya ningún problema y todos podamos escuchar, ¿no? Y preguntar. Bueno, pues sin más por el momento, les agradezco a todos que se hayan conectado. De igual manera, esta semana no va a haber ninguna tarea, creo que tienen hasta el domingo para subir ADN recombinante, así que pues no esperen al último momento, ¿no? Porque puede cerrar la plataforma y si lo entregan después, pues tendré que bajarle algunos puntitos porque pues el tiempo que les di es bastante. Así que esta semana a los que presenten tienen un poquito más de tiempo para preparar su presentación. Recuerden que pues al hacerlo grabado, pues les da esa oportunidad de hacer un discurso más fluido, más entendible para todos. Así que, sin más por el momento, pues muchas gracias y que pasen una muy buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. No se olviden compartir ahí en el foro